No solo estamos luchando contra una epidemia, estamos luchando contra una infodemia. Las noticias falsas se propagan más rápido y más fácilmente que este virus, y son igual de peligrosas. Esto dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud. El brote del virus en todo el mundo ha generado innumerables rumores y engaños en línea, prometiendo curas falsas y causando pánico en medio de la incertidumbre. Antes de transmitir cualquier rumor en línea, tómate el tiempo para verificarlo. Esto se puede hacer comprobando qué tan recientemente se ha creado una cuenta, vigilando de cerca la información de las autoridades locales o buscando palabras clave para encontrar otra fuente. Aquí te dejo 12 mitos sobre la COVID-19, parte 2. 2 ballenas, un puente. En una semana de cuarentena, la naturaleza vuelve a tomar lo que le pertenece. Una ballena y su ballenato pasando bajo el puente Pumarejo en Barranquilla. Esto dice una publicación en Facebook que muestra una imagen con 2 cetáceos pasando por debajo de un puente. En realidad, es un montaje de un artista turco que utilizó una toma aérea de un puente de Malasia y la imagen de los animales. A través de una búsqueda inversa, se encontró la ilustración en una publicación de julio de 2019 en Instagram del turco Umut Reçber, quien se define como artista digital. Nota: esta es mi propia manipulación digital. Fue creada al juntar 2 fotografías con Photoshop, aclaró en la imagen de Instagram. En otra publicación muestra las fotografías originales que utilizó y de dónde las obtuvo. También señala cómo fue el proceso para realizar el fotomontaje. Lo peor de la peste es una parte de la novela La Peste. En momentos en que casi la mitad de la población mundial estuvo confinada para enfrentar la pandemia del coronavirus, comenzó a circular en redes sociales una imagen con una frase atribuida a Albert Camus. Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. La novela La Peste, publicada en 1947, está ambientada a mediados del siglo XX, y sus protagonistas viven en una ciudad que sufre un brote de peste bubónica. Sin embargo, la búsqueda de la frase viral en el libro de Camus no arroja ningún resultado. Esta cita no es de Camus, ni en La Peste, ni en ningún otro lado. De hecho, se contradice con una de las últimas frases de la novela, algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Médicos italianos hacen autopsia y encuentran la cura. Se compartió un mensaje en Facebook que hablaba sobre cómo se realizaban las autopsias en cuerpos infectados. Además, establece que este no es un virus, sino que es una bacteria que causa la muerte. Varios puntos siguen a esta afirmación, compartiendo lo que se encontró en la autopsia, afirmando que no es realmente una pandemia. La primera afirmación en el mensaje establece que COVID-19 es solo coagulación intravascular diseminada. La trombosis es algo que ha demostrado ser una complicación frecuente en pacientes con COVID-19. Sin embargo, no existe evidencia científica que esto sea la principal causa de muerte para los pacientes con COVID-19. Otra afirmación en el mensaje comienza con que la cura para esta bacteria es antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes. Los antibióticos no tienen ningún papel en el tratamiento de la COVID-19. Estos antibióticos se administran para resistir cualquier infección bacteriana colateral que pueda afectar al paciente. El mensaje tiene el punto: los ventiladores y la unidad de cuidados intensivos nunca fueron necesarios. Las muertes por COVID-19 ocurren debido a neumonía intersticial e insuficiencia respiratoria. Ambos problemas requieren ventiladores y cuidados intensivos. Por lo tanto, esto demuestra que los 3 puntos dados en el mensaje no son ciertos, basándose en los hechos. Prueba para ver si tienes el virus. Las afirmaciones falsas en Facebook y Twitter dicen: una autocomprobación simple que podemos hacer todas las mañanas es respirar hondo y aguantar la respiración por más de 10 segundos. Si lo completas con éxito sin toser, sin molestias, rigidez u opresión, demuestra que no hay fibrosis en los pulmones, básicamente indicando que no tienes infección. En tiempo crítico, verifica cada mañana en un ambiente con aire limpio. Esta prueba es inútil. Las personas pueden tener coronavirus y ser asintomáticas, y aún pueden eliminar el virus e infectar a otros. Los principales síntomas del coronavirus son fiebre, tos y dificultad para respirar, síntomas compartidos con otras enfermedades. La misma publicación en las redes sociales afirma erróneamente que una tos húmeda con esputo es un síntoma de un resfriado común u otra enfermedad que no sea el coronavirus. Maleza en un parque temático. Una imagen se ha compartido miles de veces en múltiples publicaciones en Twitter y Facebook que afirman que muestra una gran cantidad de maleza en un parque temático en Malasia durante un bloqueo por coronavirus.
Una búsqueda inversa encontró que la imagen fue publicada en Instagram el 8 de mayo de 2019 por el usuario Espinas3. Una búsqueda adicional de palabras clave encontró esta imagen de una publicación de blog de mayo de 2010 que identifica la ubicación como Nagasaki Holland Village. Sunway Lagoon, el parque temático de Malasia, también negó el reclamo de las publicaciones engañosas en una publicación de Twitter publicada el 4 de mayo de 2020. El tweet, en idioma malayo, se traduce como «Es una escalera mecánica aterradora. Lo bueno es que la nuestra sigue siendo buena y no está llena de hojas». Pero la idea se puede usar para una película de terror, bro. Te da la sensación de entrar en una jungla en busca de un fantasma. Vapor para limpiar mascarillas. Si no tienes suficientes mascarillas, pones un agua a hervir, le pones una parrilla encima y ese vapor que está a más de 140 grados va a hacer que todos los microbios y todo lo que haya ahí muera. Esto dice un video compartido al menos 14,000 veces en redes sociales desde principios de abril. En el video se pueden ver dos tipos de mascarillas, una quirúrgica y otra con válvula. Expertos aseguraron que ambos insumos sanitarios son desechables y que este método de esterilización no sirve. Puede que la exposición a altas temperaturas logre eliminar el virus, cosa que no está demostrado, pero suponiendo que así fuera, el problema es que se altera el material del que están hechas las mascarillas y dejan de filtrar adecuadamente, señaló Vivian Luschinger, académica del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Los niños no mueren de COVID-19. Elena Malisheva, doctora estrella de Rusia y presentadora veterana de un popular programa de televisión, dijo: «Este virus es un milagro de milagros, un verdadero milagro. Los niños no mueren, no se enferman, no terminan en cuidados intensivos hasta los 20 años. Los estudios mostraron que los niños no son inmunes. De 2.143 pacientes pediátricos en un estudio chino, la mayoría tenía síntomas leves, pero un chico de 14 años murió. Entre los niños, los bebés tenían un mayor riesgo de enfermedad grave». El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos declaró en un informe publicado el 6 de abril que entre 149.082 casos de COVID-19 reportados para los cuales se conocía la edad, 2.572 eran niños menores de 18 años. De ellos, se estima que 5.7 al 20% fueron hospitalizados. Del 0.58 al 2% fueron colocados en una unidad de cuidados intensivos y 3 fallecieron. Un informe también cita datos del Centro Federal de Consulta y Reanimación Infantil de Rusia que indica que, a partir del 12 de abril, 10 niños fueron hospitalizados con infecciones respiratorias graves por COVID-19. El gobierno de México otorga tarjetas o subsidios para el coronavirus a través de Internet. Varios mensajes y publicaciones en redes sociales, compartidos cientos de veces desde finales de marzo pasado, aseguran que el gobierno de México está otorgando tarjetas, subsidios y bonos por el coronavirus a quienes registren sus datos en portales de Internet. Los mensajes anuncian que una secretaría o instituto de gobierno dará un apoyo y luego anuncian cuáles serían los beneficios. En la parte final tienen un enlace a un sitio para registrar los datos de los interesados. En algunos casos, el vínculo intenta imitar la terminación de las páginas oficiales del Gobierno de México, pero ninguna incluye el .gov.mx oficial. Tras analizar los vínculos, un especialista en ciberseguridad y tecnologías de la información estimó que se trataba de suplantación de identidad, una práctica que consiste en inducir al usuario al error, hacerlo caer mediante un engaño para que entregue sus datos y con esto puedan obtener los delincuentes una ganancia económica o lucrativa. La Secretaría de Bienestar ha identificado alrededor de 21 páginas de Internet fraudulentas que circulan en redes sociales, las cuales se pueden revisar en un comunicado del 7 de abril pasado. El origen del virus es Estados Unidos. El 12 de marzo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, He Jianshao, tuiteó que el ejército estadounidense puede haber traído la epidemia a Wuhan, donde comenzó la pandemia. No proporcionó evidencia para esta teoría. El tuit del portavoz se produjo 2 días después de que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, sugiriera que China encubrió el brote. De hecho, las autoridades chinas tomaron amplias medidas para controlar la información sobre la epidemia, lo que provocó una rebeldía extraordinaria del chino común. A fines de enero, un experto bioquímico y militar ruso dijo que el coronavirus afecta solo a los asiáticos étnicos. Nikulin agregó: «Esto sucedió exactamente cuando los estadounidenses establecieron la tarea de crear una nueva generación de armas biológicas que serán étnicamente específicas».
Aunque la ciencia aún está emergiendo, los científicos han informado que el virus es una combinación de 2 coronavirus, incluido uno que se sabe que infecta a los murciélagos. Examinaron las secuencias genéticas del virus y descubrieron que las serpientes podrían ser la fuente. Falta de oxígeno por las mascarillas. El uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia, sostienen varias publicaciones en Facebook refiriéndose a la falta de oxígeno en el organismo. Lo recomendable es usarla solo si tienes a alguien enfrente o muy cercano, y es importante recordar levantarla cada 10 minutos para seguir sintiéndote saludable, continúa el mensaje. El doctor Emilio Herrera, académico del programa de fisiopatología de la Universidad de Chile y experto en hipoxia, descartó que el uso de mascarillas pudiera derivar en esta falta de oxígeno. Es imposible que generen hipoxia. Para eso, tendría que ser una mascarilla sellada en toda nuestra piel. Lo que limitan las mascarillas son el paso de moléculas más grandes. El médico agregó que las mascarillas sí permiten el intercambio de aire y que en el espacio que queda entre el cubrebocas y la cara no se acumula dióxido de carbono. En conclusión, es falso que el uso de mascarillas pueda provocar hipoxia o falta de oxígeno. Su uso prolongado, explicaron expertos, se debe evitar en los recintos de salud porque pierden su efectividad, no por la falta de oxígeno. Se cura con aspirinas, limón y miel. Un video muestra un supuesto remedio casero para curar el nuevo coronavirus a base de aspirinas, limón y miel. En este, un hombre que se identifica como Yusel Aguiar muestra un supuesto remedio casero para curarse en menos de 2 días del nuevo coronavirus. Este plantea calentar el contenido por 5 minutos en un microondas y tomarlo al tiempo que se inhala el vapor, porque así te va derecho a los pulmones también. Olosmira Correa, profesora asistente del Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Chile, dijo que la preparación es una mezcla que no tiene ningún efecto sobre el virus. Señaló que el ácido acetilsalicílico, principal componente de la aspirina, se descompondrá en presencia de agua y con el calor generado en el microondas. Por lo tanto, no tendrá ningún efecto beneficioso porque está degradado. Asimismo mencionó que la miel y el limón alivian síntomas, pero ninguno de estos componentes eliminan el virus. En un fragmento del video, Yusel Aguiar asegura que su preparación es inofensiva. Si bien no le hace, mal tampoco. Esto es un remedio natural, no tiene nada, aspirina solamente. La aspirina es buena. Sin embargo, las aspirinas tienen efectos secundarios, por lo que su consumo debe hacerse con prudencia y siguiendo el consejo de médicos. Bill Gates implanta chips en humanos. Distintas publicaciones compartidas miles de veces en redes sociales desde abril aseguran que Bill Gates planea implantar en los seres humanos un microchip con un certificado digital para monitorear la COVID-19. La publicación asegura que Bill Gates anunció durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit que lanzará cápsulas, implantes o microchips que mostrarán quién ha sido examinado para el coronavirus y quién ha sido vacunado contra él. Esta entrevista en Reddit se realizó el 18 de marzo pasado y Gates subió el intercambio a su blog personal al día siguiente. En ningún momento de la sesión se mencionan cápsulas implantables o microchips. En cambio, sí se refirió en esa entrevista a los certificados digitales. Gates comentó: eventualmente tendremos unos certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente, o cuando tengamos una vacuna, quién la recibió. Estos certificados, aún hipotéticos, no son una idea de Gates. Están siendo discutidos a nivel estatal y empresarial en distintos lugares del mundo y han recibido muchas críticas. Tampoco los tatuajes cuánticos tienen relación con el combate a la actual pandemia, ni ID 2020 es una compañía de Gates. ¿Cuál de estas noticias compartiste pensando que era verdad? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.